La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al auditorio que nos escucha todos los martes. Es un placer para mí en este momento estar conduciendo este programa. Pero este es el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en su propia voz, el debate de nuestro tiempo, y evidentemente vamos a tener un debate sobre la ley de identidad de género. De identidad de género, exacto. Tenía que decirlo exactamente como debe ser. La ley de identidad de género que fue, no vetada, pero no entremos en discusiones jurídicas porque la política y la realidad es mucho más allá del derecho. Decía el doctor Carlos Dorantes que las leyes son demasiado importantes para dejárselas a los abogados. Y eso lo decía en su aula que daba de clases en la Facultad de Derecho. Por eso me encantaba, porque era un iconoclasta maravilloso. En honor a Dorantes, guardo sus palabras. Y sigo pensando lo mismo que las leyes son demasiado importantes para dejárselas solo a los abogados, pero todavía peor, es más importante que para dejárselas a los diputados, que cada vez demuestran ser menos aptos. Estamos ante un asunto bastante complicado, que es el hecho de... Primero, ¿cuál es el papel de los diputados? ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿Y cuál es el papel de la sociedad, en el caso de Querétaro, para tomar la decisión de violentar o no violentar los derechos humanos de la gente que tiene derecho a definir su identidad de género? Y en este caso es una comunidad de población vulnerable. En este día invitamos a que nos acompañe en esta entrevista, que voy a hablar muy poquito, por eso estoy aprovechando ahorita, porque ya conozco a Mauricio, voy a hacerle una pregunta y se acabó. Pero está bien, no tengo ningún problema, él es el que sabe. Mauricio Olivares es el experto en la Facultad de Ciencias Políticas sobre derechos humanos, sobre respeto y no vulnerar los derechos de las poblaciones vulnerables. Acompañó todo el proceso de la legislación, del armado, de la ley, de todas las consultas, con la propia comunidad, y entonces nos parece que una entrevista con él nos permitiría darle cuenta al auditorio de qué estamos hablando con esta ley de identidad de género, qué es exactamente lo que propone, más allá de los exabruptos del diputado Correa, etcétera, etcétera, y del propio gobernador, que aparentemente estaba de acuerdo y luego ya no, incluso más allá de lo que la propia Consejo Universitario ha declarado, que es bastante confuso, por cierto. No sé si ahora se enseña en la universidad a escribir todo en una cuartilla para no decir nada. Yo creo que yo enseñaba otra cosa, pero en fin, tiempos pasados. Mauricio Olivares, maestro Mauricio Olivares, es un gusto tenerte siempre. Hola, pero ¿cómo hoy estás? más. Muchas gracias por Díganos invitarme. de qué se trata la ley, ¿por qué hacen tanto alboroto? Que además Ya ya está aprobada por todos, ¿verdad? Está aprobadísima, aprobada por más de 20 estados esta reforma. Creo que lleva 10 años en la Ciudad de México, una cosita así. Y medio irrelevante en términos como de, porque podríamos ser los primeros y aún así esta reforma está basada en derecho, ¿no? Exacto. Lo que se hizo en el Congreso del Estado fue una modificación pequeñita del Código Civil para poder tener un proceso administrativo y no judicializado para poder cambiar nombre y marcador de género registral, que eso quiere decir si te identificas como hombre o como mujer, que sabemos perfectamente ya con muchísimos estudios, años y años, generaciones de estudios en ciencias sociales, que más bien eso es un tema de autopercepción, cómo somos, cómo nos sentimos, y eso es completamente único a ti mismo, ¿no? Entonces tú decides, de pronto tu genitalidad y tu corporalidad y tu anatomía y tus cromosomas, eso es otra cosita que no es lo que realmente estamos midiendo cuando pensamos en cómo viven las personas como varones, como mujeres o como personas no binarias. Y entonces ese marcador de género, decimos, bueno, las personas que así lo decidan pudieran cambiar esto a partir de un proceso administrativo y no a partir de un amparo. Un amparo es... O sea, en este momento yo puedo hacer esto. Ahorita se puede, claro que sí, con un amparo. Y lo cual quiere decir dinero y abogado. En efecto, es desconocimiento, barreras a una población que se encuentra en contextos de vulnerabilidad especial, que y ya de está precarizada económicamente. Entonces, imagínate adicionalmente pedirles que paguen un abogado, que sepan que se tiene que pagar un abogado para hacer este procedimiento, que le paguen al abogado, que por un procedimiento relativamente sencillo, porque el amparo no que
que sea genérico, pero muchas veces sí que es medio genérico. Ya medio está escrito, ¿no? Medio está escrito, medio sabemos específicamente sobre qué base de derecho pues reclamamos la negativa de la autoridad, y entonces con ese documento sencillo que te cuesta 80,000 pesos, ya puedes modificar digo, dependiendo de cada uno de los abogados, ¿no? Hay personas que lo están haciendo gratis y hay personas que cobran un montón, pues dependiendo de quién te encuentres. Y luego este proceso implica 8 meses de tu vida para que por fin el juez en primera instancia, porque la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en esta materia, ganes el juicio, luego te entreguen todos tus papeles corregidos. Pero esto es seguir vulnerando una población que ya se encuentra en contextos de precarización. Y entonces decimos, el proceso administrativo lo resuelve. Digo, déjame interrumpirte porque si no, no hay forma. Si ya se puede hacer, nada más que la vía es una vía larga y cara, ¿por qué lo impide el Estado? No entiendo. Pura ideología. ¿Quieren gritar, somos de derecha conservadores, pero no queremos que se nos note o qué? Me suena que es eso. Están como en una batalla de identidad, yo creo, ellos. Pero no de género, sino de postura ideológica. En efecto. Porque ahorita oye a Correa diciendo, no, pero nosotros respetamos los derechos de todos. Pero las mujeres trans no son mujeres. Yo dije, bueno, pues entonces, ¿qué piensa que estamos hablando? Claramente eso no es respeto a los derechos de las personas, claramente no. Y bueno, las personas trans existen independientemente de la ley o la reforma o lo que fuera. Y actualmente están cambiando sus documentos a partir de un amparo, muchas personas en Querétaro, y eso no ha hecho que la sociedad se nos caiga a pedazos, ¿no? Las personas siguen viviendo su vida, estudiantes, administrativos, docentes de esta universidad pueden hacer eso a partir de un amparo. Y entonces, con ese cada vez entiendo menos a la derecha yo. Yo también. Qué raro, yo también, ¿no? Qué raros son. Sí, definitivamente. Yo diría que son raros. Y sobre todo porque luego los argumentos como que no checan mucho con su práctica, ¿no? Y entonces, cuando hablan acerca de derechos humanos y que de repente esta reforma desprotegía en lugar de que protegiera, cuando realmente no, cuando el proceso era simplemente diseñar administrativamente un mecanismo para que las personas pudieran hacer este cambio de datos. Yo me acuerdo, mi abuela se enteró cuando tenía como 60 años que se llamaba María del Carmen Emma y no Emma, pues fue al registro civil y decir es la misma persona. Este es un proceso administrativo. Como, ¿por qué tendríamos que hacer un amparo? ¿Por qué tendría que ser las cosas más complicadas? Pues acá lo que están haciendo es sacar el cobre de que no creen que las personas trans sean tan personas como ellos, ¿no? Eso es lo que están realmente revelando, ¿no? Cuando hacemos estudios sobre ciudadanía sexual, que es un término que me gusta mucho de estar pensando como la sexualidad, como tu identidad de género en general, pero como tu vivencia, si naciste en Monterrey o si naciste en Querétaro, si eres mujer, si eres varón, si eres alto, si eres bajo, todo eso está embebido en quién eres como ciudadano, ¿no? Siempre le digo a la gente que eso tiene todo que ver con si te sientes invitado a la fiesta de la democracia, ¿no? Como decía el INE. El IFE lo decía. Y entonces, si te sientes invitado o no te sientes invitado a la fiesta de la democracia, tiene todo que ver con quién eres realmente, ¿no? Y a las personas trans consistentemente no les invitamos a la fiesta de la democracia, ¿no? Y en este caso, el gobernador está diciendo directamente, el gobernador y la mayoría del PAN, lo que le está diciendo a la gente trans y no binaria es que tú no eres tan como yo, ¿no? Tan ciudadano, tan buena persona, tan lindo, tan amigable, tan queretano, tan lo que quieras, como yo lo soy, ¿no? Y eso a mí me parece muy preocupante y que claramente no tiene nada que ver con la perspectiva de derechos humanos que dicen proteger, ¿no? Y luego está este argumento que me disgusta tanto y que es tan común y que a veces incluso lo replicamos sin darnos cuenta de las consecuencias conceptuales que tiene. Decir, es que hay personas que abusan de esto y dejan de darle la manutención a los hijos. Sí, seguramente, pero también hay cientos de personas que sin ser trans no dan la manutención. Claro. Pero no se hacen las leyes para evitar esos casos. Se hacen las leyes para proteger los derechos de los buenos, de los que no hacemos las cosas mal. Y los otros hay que perseguirlos. Claro. A todos, trans o no trans. Claro. Pero ahora resulta que los delincuentes son trans. Claro. Y que los malos son trans. No, perdón, hay gente delincuente en todos lados. Claro. Hombres, mujeres, binarios, no binarios. Mil excusas para justo no promover el acceso a derechos de las personas trans a su identidad. Y no nada más eso, para generar una violencia contra un sector que ya de por sí ha sido violentado por años y que les ha costado muchísimo. Es decir, den chance, pues. Claro. O sea, denos chance de tener esta identidad. En la política estadounidense le dicen dog whistle, ¿no? Como silbato
silbato para perros, ese que no escuchamos, pero es como un mensaje Exacto. profundo. Eso es lo que hace Milei, es lo que hace Bukele, es lo que hace. Es una llamada a la derecha de decir así como que, oigan, ustedes sí me escuchan, ustedes sí me entienden, ustedes son de los míos. Y entonces en ese proceso lo que sucedió es que en cuanto el gobernador da estas declaraciones, o sea, saca este comunicado diciendo, acuérdense por favor que no hay poder de veto, eso no existe, pero sí que manda observaciones de regreso a la legislatura sobre esta reforma, inmediatamente empiezan agresiones. Empiezan agresiones en contra de las personas trans. Lo que hizo fue abrir como la estructura de oportunidad para las personas que ya eran violentas, no se volvieron violentas el día que el gobernador dijo esto, pero el gobernador Les mandó dio una permiso. señal de que de repente, pero estas personas no son tan personas. Y entonces la gente se sintió empoderada, la gente horrible se sintió empoderada como para decirle a las personas trans y no binarias, el gobernador me dio chance, ¿no? Sí, ese es una uno de los responsabilidad temas muy fuerte. terribles de los discursos de odio, ¿no? Sí, claro. Subrepticios o reales, o sea, o formalmente. Es una gran responsabilidad del gobernador abrir la puerta a esto, porque además en estos, que son 15 días después de que dijo que va a regresar la ley, aunque no la ha regresado, por cierto, creo que hoy o mañana se vence el plazo, según escuché a los diputados. Es que Andrea dijo que Bueno, hoy, sí, pero quién Correa sabe, dijo que quién sabe. mañana, Sí, o sea, sí, no sí. saben Sí, ni nadie. eso Sí, siquiera. y nosotros tampoco tenemos claro cuándo es la fecha específica. Así que... Porque lo que dice Andrea es que no quedó claro cuándo se le envió. Exacto. Sí. Nosotros estuvimos buscando ese dato durante un montón de tiempo porque se votó hace un mes, y apenas el lunes de la semana pasada el gobernador Yo te dijo recuerdo que se al vetaba. gobernador le da por eso, ¿eh? Porque te acuerdas de la ley de participación que también la tuvo puesta ahí, no la publicaba y no la publicaba. De repente le dio y dijo, bueno, sí. Ya está, exacto. O sea, como si fuera como juego. Exacto. O que, ay, ¿será que Dios lo iluminó? A lo mejor. Nosotros tenemos que esperar un poquito más, supongo, hasta cuando se le dé la gana tener estas observaciones. Y las observaciones estoy seguro que van a ser en contra de derechos humanos. No hay Claro. forma de que presente observaciones que puedan ser sostenibles para la jurisprudencia mexicana, para como la Suprema Corte de Justicia ya se ha referido al libre desarrollo de la personalidad. Todos tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad. Esto quiere decir, parte de esa personalidad, parte de esa vivencia social implica nuestra identidad de género y vivir como nosotros queremos vivir, o sea, la vida, ¿no? Y precisamente esta reforma tan pequeñita lo que hace es facilitar el libre desarrollo de la personalidad. Es tan clave y perfecta de nuestro sistema de protección de derechos humanos, nuestra Constitución misma, la Constitución Y Federal. Querétaro, otra vez, si analizamos la historia de este nos estado, encanta. ¿no? Eso de ser los últimos, serán los primeros, creo que se la creyeron muy en serio. Estos no entendieron bien el sentido de la Biblia, pero no importa, nunca entiende nada. Pero esto, asunto de retrasar, hay evidencia de que se retrasa la ley electoral de la década de los 70, la ley de la reforma agraria. Es decir, te puedo hacer el cuento largo, pero no es relevante. Pero sí es relevante ver, en el caso de este periodo reciente, cómo se retrasa y, por ejemplo, las leyes que han sido importantes para ciertas comunidades vulnerables, las mujeres, claro. el asunto del aborto. Claro. Seguimos esperando que se les ocurra, porque, o sea, en comisión votaron en contra de la despenalización en pleno siglo XXI. Me parece Pero además, descabellado. otra vez, ya es un derecho. Argumentos del siglo XII, aparte presentados por el mismo diputado que acabo de mencionar Sí, en la no, si comisión. Correa pareciera que lo pusieron ahí para decir todas las barbaridades de la derecha Un poquito. declaradas, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, obviamente no hay un argumento tampoco para... ¿No querrán traerse también un emperador o algo? Es que en la crisis que tenemos, la derecha está diciendo cosas tan extrañas. Está complicadísimo. Creo que la derecha no sabe qué es la derecha y entonces tampoco son consistentes, no son coherentes y entonces nos siguen sacando un poquito de onda porque no sabemos para dónde correr. No, y bueno, y luego el gobernador les dice izquierda radical y yo digo, Dios santo, ¿qué sí, será yo la soy la izquierda? izquierda radical. Ahora resulta. Bueno, yo ya no sé qué soy porque en esta confusión de palabras, pero bueno, la ley del aborto todavía lo seguimos, es decir, que Seguimos peleando las eso, mujeres que quieren abortar, no nada más no se ha despenalizado, tienen que irse a la Ciudad de México, bueno, a algún lugar más cercano, que creo que anda pues. Sí. Seguimos con lo mismo. Sí, es lo de la ley de identidad, estamos de últimas. El matrimonio igualitario, fuimos uno de los últimos estados también. Y se logró Y que tampoco a se tirones. publicó, por cierto. Eso no se publicó no se publicó, en ese entonces Lupita Murguía estaba en la Secretaría de Gobierno, no se publicó por ahí, sino que lo dejaron pasar y la legislatura lo tuvo que publicar en los dos periódicos de mayor circulación del estado. Pensamos que eso iba a pasar aquí también. O sea, de repente que nos iban a colgar ese santito en el gobierno y que más bien lo iban a dejar pasar, pero no lo regresan con observaciones. ¿Qué observaciones? todavía no Seguimos sin saber.
Pues Pues bueno. no han llegado las observaciones. ¿Tendrá capacidad el gobernador para observar? Bueno, alguien le hará el trabajo, Yo ¿no? creería. A mí me preocupa porque más allá del asunto de la vulnerabilidad de los derechos, que es bastante malo ya, ¿sí se dan cuenta de lo que están haciendo? O sea, ¿por qué no simplemente dicen? Bueno, es que me eché todo el programa anterior a nosotros, donde Correa, después de argumentar y argumentar y argumentar, raro, está peor que la universidad, al final dijo que las mujeres trans no eran mujeres. Y yo dije, ok, ¿de qué crees que se trata la ley? Justamente, es un tema. No. Entonces, ¿por qué no dicen simplemente que son de derecha, que son conservadores, que querrían tener a Maximiliano de emperador y que las mujeres trans no son mujeres y ya? Claro, esa es su perspectiva del mundo y nada más recordándole a todo lo de que la transfobia no es una opinión, es discurso de odio. Exacto. Y entonces cada vez que este señor dice esto y que está negando pues la identidad de las personas, está negando la humanidad de esas personas, ¿no? Y para eso no le pagan. Y entonces yo lo he escuchado directamente en reuniones decir que, claro, que está preocupado por la violencia que viven las personas trans, o sea, lo ha dicho. Y de pronto, así empezó. De pronto no instrumentaliza entonces el puesto que tiene para asegurar reducir una de las violencias que es estructurales, que se relaciona justo a la falta de reconocimiento de la identidad de las personas trans, que permitiría justo con eso, por ejemplo, facilitar que consigan empleo y no estén en contextos de precarización económica, que facilitara su proceso de entrada a la universidad y con eso su profesionalización y con eso salir de los ciclos de violencia y pobreza que normalmente se enfrentan las personas trans y no binarias, que tuvieran otros mecanismos de protección que a veces no les brindan ni siquiera sus propias familias. O sea, si realmente están preocupados, pues, hay formas de ser consecuente y están enfrente de ellos. El tema es que no es su preocupación. No. Su preocupación está en otro sitio. No lo dejan claro. Entonces también, o sea, no sabemos ni siquiera cómo operar, pero sabemos que estamos en desacuerdo con el diputado, eso sí podemos decir, y con tantos otros que se escudan de la idea, por ejemplo, como dijo el gobernador, del tema de las infancias. Ese es el otro. Cuando el Código Civil, la reforma al Código Civil dice específicamente que es para mayores de edad, muchos no estamos de acuerdo ni siquiera con eso, debería ser para todas las personas, dependiendo justo de su personalidad jurídica y de las oportunidades que tuvieran para decidir ellos mismos. Pero por lo mientras, esta reforma decía mayores de edad, ¿no? Y le miente el gobernador a la población directamente en su comunicado que este es un tema de infancias. Y no puede ser. No puede ser que le estén mintiendo a las personas y utilizando como chivo expiatorio a las personas trans. Poco a poco van saliendo más comentarios de estos al final de un evento y demás, donde revela que también está preocupado que el tema de los baños, los hombres cisgénero heterosexuales son los más probables de hacerte daño en un baño, ¿no? Y no pasa tan seguido tampoco, ¿no? Las personas trans van al baño. Bueno, como todos. A su cubículo, ¿no? Ahí está, nada más. Y seguramente todo el mundo ha compartido ahí un baño público con una persona de otro género y de otro sexo y de otra identidad, incluso que no hubieran identificado, y no les pasó absolutamente nada. Es que es lo que tú dices, es una forma subrepticia de generar un discurso de Claro, odio. inherentemente piensan que hay algo mal con la comunidad trans y que te van a poner en peligro a tus infancias en el baño. Y perdón, pero no, así no funciona. ¿Y qué tal que trabajamos entonces como sociedad, el gobierno directamente, claro, con una impronta muy puntual para evitar las violencias en el baño? De todos. Por ejemplo, de todas las personas, ¿no? ¿Qué tal que nos aseguramos? Es más probable, y esto hay estudios sobre la materia, hay más probabilidad que las personas trans y no binarias sean violentadas en los baños, claro, que las mujeres cisgénero heterosexuales. Sin duda. O sea, y los datos lo deben demostrar. Claro que sí. Claro porque que la sí. violencia de odio es contra ellos. Tal cual. A mí me han preguntado funcionarios del municipio de la administración anterior, me habían preguntado en algún momento, bueno, pero ¿tú qué harías? O sea, llegó un caso de un policía que una señora llegó y denunció que una persona trans estaba en el baño de mujeres. Y el policía dijo que pues no se podía meter, que pues estaba en el baño que le tocaba. ¿Qué harías tú? Y yo, pues aplaudirle al policía, pues sí. no sé, o sea, decirle que hizo bien, porque de repente la gente va al baño y ya. Y entonces los que están justo como haciendo de policía del género, es más probable que te estén observando si es que tienes el equipamiento adecuado en el baño, ¿no? O sea, de pronto no es preocupación de nadie. Por ejemplo, aquí en la universidad, en diferentes facultades, tenemos baños así neutralizados de género, ¿no?
No ha habido una sola denuncia, no ha habido absolutamente ningún problema. La gente sigue platicando, entras, te lavas las manos, si hay más fila en uno, entras al otro. No pasa absolutamente nada. Tenemos el ejemplo claro, así pasa en el resto de la sociedad también. Hay baños familiares que les llaman como para no tenerlos neutralizados. No les pasa nada, a la gente no le pasa nada en los baños, ¿no? Pero más bien lo que están diciendo ahí es que hay algo inherentemente mal con la población trans y no binaria y que es un peligro, ¿no? Y entonces dice que ellos quizás son más probables de faltar a la pensión alimenticia, que hay personas que harían un cambio, porque vieron a Emilia Pérez, que estarían dispuestos a cambiar su identidad de género para evitar pagar la pensión alimenticia. Es una locura. Hay una persona que ha hecho eso en el norte de México. Es una locura y claro, nos ha matado a todos, ¿no? Pero es un proceso complejísimo de estar pensando que las personas trans son esas. Hay un señor que hizo eso, por favor. Y fuera de ese señor que hizo eso, nada más como para amolarse a la exesposa, las personas trans están viviendo allá afuera, están haciendo su mejor esfuerzo para sobrevivir en un mundo transfeminicida, ¿no? Y entonces lo que está haciendo el gobernador, lo que están haciendo estos diputados es informarnos a todos que esta población es de segunda, ¿no? Y entonces no tendría que tener el mismo derecho que todos los demás, ¿no? Entonces hay un grupo de derechos a los que todos tenemos acceso y solo para algunos. Y eso es bien problemático, no solo para la estructura general de protección de derechos humanos en México, sino en particular para atender las violencias que dicen que les preocupan. Ay, Mau, ¿qué sigue? ¿Esperar las observaciones del gobernador? Sigue esperar las observaciones regresarlo del a la gobernador. comisión. Y Sí. tendría que conseguir Morena y aliados 17 votos para poderlo aprobar. En efecto, si es que quieren pasar la iniciativa de la misma forma que estaba antes, necesitan como una supermayoría que probablemente no van a alcanzar y entonces en una de esas se reconstruye como una nueva iniciativa con las observaciones del gobernador y esa se tiene que tratar como si fuera una iniciativa nueva, se tiene que votar en comisión y luego a pleno por mayoría relativa, ¿no? Sí, pero las observaciones del gobernador van a aniquilar la ley. Claro, pero exacto, le van a poner un montón de candados en dado caso, ¿no? Y si sí pasara, aún así yo creo que el gobernador lo vuelve a votar. Va. ¿No? O sea, no creo que en su corazón está realmente la protección de las personas, o sea, en contra de las deudores alimenticios. No creo que esa sea su preocupación realmente. No creo que tenga ninguna preocupación. Me parece más bien que es una postura ideológica. En efecto, ahí sí hay ideología. Claro. ¿No? La ideología de género, les recordaré, no existe. Eso no existe. Existe teoría de género, existe el enfoque de género, la perspectiva de género, pero no existe la ideología de género porque en las ciencias sociales no utilizamos dogmas. Ellos están utilizando dogmas para a partir de eso ver la realidad. Y resulta que como funcionarios públicos están obligados a salirse de los dogmas y pensar justo en la estructura de derechos. Y no lo están haciendo. No están haciendo bien su trabajo. Y coincide un poco con el asunto de la ley de despenalización del aborto. Es Tal decir, cual. son posturas ideológicas que no las dicen, las encubren, escriben y escriben cosas sobre la defensa de los derechos, pero lo cierto es que hoy las mujeres tendríamos que ir bueno, yo ya no, pero tendríamos que ir a la Ciudad de México a abortar si esa fuera nuestra decisión. Y tenemos que hacer un juicio de amparo para poder decidir que soy Marta Gloria y no Mario, ¿no? Tal cual. Lo que yo quiera hacer. Y me parece muy dramático dos cosas. Uno, que le informen a la sociedad mal informado y lo que más me preocupa es que se sigan generando estos discursos de odio hacia una población que es vulnerable y que está siendo ya desde antes victimizada y ahora va a ser peor victimizada. Entonces, yo creo que ya es el momento de que este Estado cambie. No podemos seguir en un Estado atrasado del siglo que XIX o XVIII, XII. Ok. Sí. Cierra. Sí. Pues nada, para decir, a mí no me preocupan los datos en términos, no me interesaría si esto fuera de opiniones de mayorías o de minorías, definitivamente no. Pero la mayoría de la población del Estado de Querétaro, de acuerdo a la encuesta de cultura política que hicimos en esta misma facultad, está de acuerdo con que las personas trans modifiquen sus documentos. Entonces, esta lógica de que Querétaro no está listo es una ideología también, es una perspectiva que tienen estas personas, que quizás una élite específica que voltea a ver hacia el mundo, ¿no? Querétaro no es así. Querétaro no es ese Querétaro que todo el mundo había estado diciendo durante tanto tiempo y entonces lo que sí necesitamos es que en este momento todas las personas que no vivimos en el siglo XII, que sabemos que vivimos en el siglo XXI, abracemos a las personas trans, acompañemos a las personas trans y afirmemos sus identidades. Ese es el paso. Y quizás hacer un grupo de abogados que tramiten el amparo súper fácil para que empiecen rápido. Sí. Y lo apoyemos. Políticamente hay que apoyarlo. Si es necesario, no sé, apoyar financieramente
económicamente para que el abogado coma, Va a pero pasar. que al mismo tiempo los muchachos Sí. puedan obtener. Esta semana o la próxima vamos a hacer un anuncio justo con eso. Tenemos unos socios que nos van a estar ayudando justo para Y hacer tener una estrategia. colecta. Yo creo que es importante decir, no quiero decir que todos los abogados tengan que hacer su trabajo gratuito, pero podemos apoyarlo. Lo vamos a hacer gratis. Van a ver. Bueno, Van a ver. me parece muy bien. Y bueno, me parece también muy bien que la sociedad entienda que no podemos seguir viviendo en un estado del siglo XIX. No me iría al siglo XII porque bueno, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias al auditorio. Mau, es un encanto tenerte. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.